Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, nunca sabemos muy bien a qué hora podéis estar escuchándonos. Bienvenidos al especial Halloween o al especial Día de los Muertos de Ficciópatas. Estoy aquí con mi compañero Víctor Morata, que me ha traído un relato. Esta ocasión ha sido él el que nos ha traído algo para poder comentar y analizar. Y voy a dejar que él mismo nos cuente. Víctor, ¿qué tal? Hola Eric, ¿qué tal? Pues bien. Buenas, digamos simplemente buenas. Por lo que tú dices que no sabemos cuándo nos van a escuchar. Y bien, pues hoy pues traemos un especial, como bien sabes, de Halloween. Así que bueno, hoy es posible que el episodio sea un poquito más largo, porque también la obra lo merece y la obra pues no es simplemente un relato, podría decirse que es un relato largo o una novela corta, ¿no? Depende de cómo se mire. Y bueno, sin más dilación, presento lo que venimos a traer hoy, que es ni más ni menos que El árbol de las brujas de Ray Bradbury. Y yo tenía muchas ganas de traer a Ray Bradbury, no sé tú cómo lo ves. Me lo llevas diciendo desde que empezamos el programa. Y no es la obra que más me gusta de él, pero creo que para la fecha pues encajaba muy bien. Yo creo que venía muy bien. Pues sí, la verdad es que leído, yo por mi parte no conocía esta historia, leída y bueno, yo creo que satisface para el día que es. Sí, además es una historia para un público bastante amplio, aunque tiene partes así un poco escabrosas o un poco, entre comillas, sangrientas, pero no es para tanto. O sea, es algo que es asumible por edades muy amplias. Yo creo que incluso desde 8 o 10 años podría encajar bien. Pero bueno, voy a explicar un poco si te parece, de qué va la historia. Cuenta por favor y luego ya pasamos a hablar directamente de la historia. Bueno, pues El árbol de las brujas es una historia que se centra en la noche de brujas, en la noche de Halloween. Va de pues un grupo de amigos, una pandilla, que tiene especial predilección por esta fiesta y todos los años pues quedan en un lugar concreto disfrazados de la manera más estrambótica posible, ¿no? Muchas veces con lo primero que tienen a mano, y bueno, quedan en un sitio. En principio se habla de ocho amigos, pero en realidad son 9. Lo que pasa es que el detonante de esta historia es que ese noveno elemento, ese noveno amigo, pues no acude como es habitual y van a buscarlo a su casa. Y es allí donde encuentran que no es tan dicharachero como suele ser, que está algo pálido, que se echa mano al costado porque le duele. Está, en definitiva, enfermo. Según lo muestra Bradbury, pues una enfermedad que no es un simple resfriado. Entonces ya anticipa que la noche de Halloween va a ser un poquito oscura. En su caso decir que al principio el autor menciona a este personaje del que tú hablas, que es Pipkin, que tiene un nombre así como muy de niño americano, Pipkin. Será un apodo, obviamente. Y se habla de él como que es la alegría de la huerta. O sea, se habla de él como que el día que nació hay una fiesta, como que él va alegrando la vida de todas aquellas personas a las que conoce o las que frecuenta. Y claro, aquí el contraste. Cuando llegan a su casa esperan encontrárselo disfrazado y festivo y no, se lo encuentran enfermo y en ropa de calle. Además, como dices, el nombre suena, si te fijas, muy parecido a lo que es calabaza en inglés, que es calabaza en inglés es pumpkin. Cierto. Entonces, Pipkin, Pumpkin, yo creo que aquí Ray Bradbury juega un poco también con los nombres, porque el nombre del protagonista, o digamos, del que lleva la cabeza en este relato es Skelton, Sí. y Skelton, pues es casi como Skeleton. De hecho, él luego reconoce que le apodan esqueleto.
Claro, ahora que lo has dicho, sí, es cierto, totalmente. O sea, en el caso de Tom Skelton, sí que me había dado cuenta, en el caso de Big King, no. Vale, perdona, continúa. Sí, bueno, decir que no sé si el resto de los nombres no he comprobado si tienen alguna simbología, pero sí que me he dado cuenta, que eso lo veremos más tarde, que no los menciona de primera. Lo va soltando con cuentagotas. Pero bueno, los chicos van a la casa de Pipkin. El chico pues sale así con ese aspecto enfermizo y les invita a que vayan a la cañada y que él se reunirá con ellos más tarde allí. Cuando llegan a la cañada, pues ven una casa bastante espeluznante, con un aspecto gótico. También aquí, digamos que se exageran las descripciones, porque hablan los niños de que una casa con más de 1000 ventanas, y llaman a una aldaba, que aquí, bueno, ya hablaremos de esa aldaba, ¿no? Sí. Pero sí que les aparece un hombre con un aspecto bastante siniestro y les dice que ahí no hay truco o trato, no hay premio o prenda, ahí es prenda siempre. Prenda siempre. Es el lema, sí. Y cuando, bueno, salen corriendo más o menos, o se alejan de la casa, pero dan de bruces con el árbol de las brujas, que es un árbol que pues tiene colgadas cientos de calabazas que se iluminan además, en cuanto ellos llegan allí, se van iluminando poco a poco de manera automática, ¿no? Así como mágicamente. Y es cuando aparece de nuevo este ser, este hombre, desde las hojas, ¿no? Primero una mano huesuda, luego la calavera, y luego se va conformando a través de esas hojas un hombre, y es donde realmente empieza la aventura, porque en realidad luego aparece Pipkin, pero Pipkin es secuestrado por alguna suerte de bestia que se lo lleva hacia alguna parte, y la aventura pues comienza cuando este hombre pues les dice que hay que ir tras él, y para ir tras él pues hay que hacer un viaje bastante peculiar. Un viaje atrás en el tiempo. Efectivamente. Yo resaltaría en primera instancia el carácter pedagógico que yo creo que Bradbury le ha querido dar a esta historia. Sí, obviamente el libro parece escrito para un público más bien juvenil o infantil, porque sí que es cierto que, a ver, dependiendo de la edad del lector, se pueden sacar unas conclusiones u otras, ¿no? Y puede ser más tétrico o no. Pero en general tiene un tono como muy divertido, ¿no? Como muy de divertimento pedagógico, ¿no? De decir, te voy a contar algo, pero de una manera que no sea un coñazo, que te lo pases bien. Y en realidad, pues así es como lo trata Bradbury, como una aventura de una pandilla de amigos que su primera idea es disfrutar de la noche de Halloween, hinchándose a golosinas y riéndose y haciendo alguna trasta que otra, y se encuentran de repente con algo inesperado que también puede ser un símbolo de ese paso de la niñez a la adultez, porque les pilla con 13 años, y encontrarse de golpe con una enfermedad que no parece leve, les mete de lleno en la realidad de lo que es la vida. Claro, de hecho les pone delante a estos chicos que a lo mejor nunca se habían planteado la muerte como algo de facto, como algo que les pueda ocurrir. Es verdad que es interesante que al final del libro esto se plantea directamente. El hecho de que uno de ellos pueda morir. Sí, de hecho, Tom, como hemos dicho, Tom Skelton es el cabecilla, es un poco el tamiz, el filtro de todas estas reflexiones. Sí que hace eco del resto de sus compañeros cuando tienen alguna pregunta relacionada con el tema de la muerte, que es un tema muy recurrente aquí en esta novela, pero que sí que Tom en todo momento se nota esa evolución de decir, a ver, yo que venía aquí a divertirme y la fiesta pues no es lo que yo pensaba. No está siendo tan divertido como yo esperaba. Yo solamente esperaba volver a casa con una cesta llena de caramelos y mira lo que me he encontrado. Mira qué marrón. Sí, de hecho el único que aquí no para de reír es el misterioso hombre, que es pues este hombre que tiene el nombre, bueno, es el señor Mortajosaurio. El Mortajosaurio es el único que no para de reír a carcajadas, además, durante toda la novela. O sea, se nota que se está divirtiendo de lo lindo a costa de los chavales, ¿no? Luego ya vemos al final por qué se ríe tanto. Aquí valdría un poco el refrán este de el que ríe el último, ¿eh? O sea, en este caso Mortajosaurio ríe el último siempre. Sí, de hecho, al principio no se entrevé, pero a medida que va avanzando el relato,
se intuye que este hombre pues ya sabía hacia dónde dirigir a los chicos para conseguir su propio propósito, ¿no? Expliquemos un poco cuál es un poco la premisa de la novela, porque al final, como tú dices, usan un poco la excusa de Pipkin, que está enfermo, estos chicos van a buscarlo a su casa para irse a celebrar Halloween, a hacer el típico truco o trato. Este les manda a esta casa, que está en la cañada, y se encuentran con Mortajosaurio. Y él lo que hace, o a lo que los va a invitar, es a una especie de viaje en el tiempo para enseñarles las diferentes tradiciones y de dónde viene Halloween. Porque es lo que les echan, no es que se lo echen cara, pero lo que sí les señala es que ellos no saben de dónde vienen los vestidos que llevan puestos. O sea, tú sabes por qué vas vestido de momia, o tú sabes por qué vas vestido de bruja, etcétera. Y es así como empieza este viaje a través del tiempo, en el que van desde la época prehistórica, pasando por Egipto, pasando por la época de los druidas, pasando por la época de las brujas en la Edad Media, la construcción de las catedrales, hasta, creo, si no me equivoco, que la última fiesta que visitan es la del Día de los Muertos mexicano. Efectivamente, los disfraces son relevantes para esta historia, no están escogidos al azar. Evidentemente, Bradbury aquí escoge los disfraces para hilvanar esta historia. Y los disfraces, pues, son, como hemos dicho, pues, uno va disfrazado de bruja, otro de hombre mono. Tom Skelton, como su propio nombre indica, va disfrazado de esqueleto. Luego hay uno disfrazado de gárgola, uno disfrazado de mendigo, uno disfrazado de la muerte. Y luego, pues, alguien disfrazado de la momia. Y luego se dice ahí alguien que está disfrazado de diablo o de fantasma, que no me queda muy claro. Y no queda claro del todo a lo largo de la historia. De hecho, a mí, conforme he ido leyendo la historia, me salen más disfraces de niños que hay. Incluso la figura del mendigo no tiene historia. O sea, tiene como una anécdota a pie de página en una de las historias. A ver, aclárame eso. Sí, todos los que aparecen, los niños que aparecen con sus disfraces, tienen lo que es una historia asociada al rito de reverencia a los muertos, ¿no? Pero el mendigo en realidad solamente aparece casi hacia el final, ¿no? Y como una referencia a los mendigos de Irlanda. No dice nada más. Vale. De hecho, al final también, pues cuando ascienden, ¿no? Cuando vuelven a casa, porque vuelven a casa, pues uno de ellos, el mendigo, nada, son 2 frases. Es como decir, bueno, igual se me ha escapado la historia, pero voy a mencionarlo, pobrecito. Que ya que ha venido, ¿no? A todo esto, esta aventura ha sido muy vivida por todos estos personajes, menos aquel que era muy secundario. Sí, efectivamente. Para poner un poco más en antecedentes a los oyentes, sí, pues decir que este hombre, que el Mortajosaurio, va llevando a estos chicos a diferentes épocas en las cuales se hace hincapié en ese culto, ¿no? al muerto, a los muertos, y cómo también hace hincapié en cómo ha ido avanzando ese culto y cómo unas tradiciones han ido desbancando a otras. Pero bueno, básicamente, pues los niños van detrás de Pipkin, que siempre es el protagonista en cada una de estas historias, es el niño a salvar. A mí, por ejemplo, una de las historias que me ha gustado dentro de la novela ha sido la que hace referencia a la época prehistórica, en donde se menciona que debido a la ignorancia que podía tener aquellas sociedades primitivas en torno a qué pasa cuando el sol declina, qué pasa cuando llega el invierno, ¿no? Porque nadie les aseguraba que el sol fuera a volver. Y en cierta manera, como la fiesta de los muertos se relaciona o se acaba relacionando con esa muerte del sol, con la muerte y renacimiento del sol, ¿no? Que llegará después. Eso, la verdad que me ha parecido bastante interesante. Sí, a mí también. De hecho, Mortajosaurio lo que va diciendo es que a medida que va avanzando la historia, el ser humano va reduciendo o va contrayendo ese temor a los muertos, ese temor a lo que hay más allá de la vida o de la muerte, lo va resumiendo al final en un único día. Empieza como los cavernícolas, ¿no? Con esta gente que temen la muerte con cada día que se va el sol, y luego también es como una excusa para explicar también el concepto egipcio, que ellos también rendían culto a los muertos todos los días.
dejando pues ahí comida, vasijas, pues no sé, creo que ahí va hilando en ese sentido. Luego da un salto, como hemos dicho, de la época egipcia y de los cavernícolas a la época, va a Inglaterra a los druidas, y es ahí donde empieza realmente a criticar lo que son las religiones más recientes. Uh-huh. Y luego, por otro lado, una cosa que has mencionado, que es cuál es realmente el hilo conductor de la historia. Porque esta es la cosa. Para mí, lo de la enfermedad de Pipkin y su desaparición es básicamente el recurso que ha utilizado Ray Bradbury aquí para como generarnos un interés, una intriga sobre qué va a pasar a continuación. O sea, esa es la trama que lo empuja a todo. Estos chicos van pasando de un momento a otro histórico buscando a su amigo, porque se dan cuenta de que lo van encontrando en todas las épocas. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto creo que lo encuentran encarnado en la figura de Tutankamón, si no me equivoco. Bueno, no sé si es Tutankamón, pero sí que es una momia a la cual van a enterrar con toda su pompa, y es la momia de un niño de su edad, que además tiene una máscara, que curiosamente pues la máscara se parece demasiado a Pipkin, y es cuando empiezan a oírle a través de la máscara pidiendo ayuda. Eso es. Al final lo que van haciendo es perseguir a Pipkin a lo largo de toda la historia, a lo largo de cada uno de esos momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, también me resulta bastante cómico el momento en el que llegan a la época de las catedrales y encuentran a Pipkin convertido en una gárgola, que al principio le cuesta hablar porque, claro, está hecho de piedra y como que no puede hablar, pero luego empiezan a manarle las palabras en el momento que como que empieza a salir agua. Y aquí el autor usa un recurso que yo lo vi muy cinematográfico, este recurso, que es el hecho de que cuando ellos llegan a Notre Dame, a París, la catedral está a medio construir, pero a medida que van subiendo, la catedral se va construyendo bajo sus pies, y hasta que llegan arriba, y son ellos quienes llaman con un silbido a las gárgolas para que se posicionen en su lugar, y las gárgolas pues son todas esas tradiciones de brujas, druidas, demonios, trasladados a esa cumbre, ¿no?, religiosa que es la Catedral de Notre Dame. Pero sí me recordó a esas películas en las cuales pues se ven los edificios construyéndose rápidamente y se van elevando, porque en realidad pasa algo así. De hecho, cuando se caía, algún niño tropezaba en la historia, pues los escalones se ponían a sus pies y nunca llegaban a caer. Claro, es que en realidad la historia está escrita en un tono que no es realista para nada, pero sin embargo es muy visual, te lo puedes imaginar, ¿no? Digo que no es realista por algo que tú ya has mencionado antes, que es que esto tiene un tono como muy de cuento, por un lado, por el hecho de llegar y describir la casa donde encuentran a Mortajosario con miles de ventanas, cosa que tú sabes que es imposible, una casa no puede tener miles de ventanas, pero luego eso, te va recreando situaciones que te las puedes imaginar visualmente. Lo que pasa es que no son realistas. O sea, no son realistas para nada, porque en esta historia vuelan, en esta historia, pues eso, el ascenso a la catedral se produce de una manera como muy, muy fantasiosa, etcétera. Sí, además, aquí en todo momento, como he dicho al principio, se nota que para Mortajosario es un juego de niños. Es lo típico que cuando un adulto se acerca a un grupo de niños y le sigue el rollo, sus imaginaciones, en su juego, pero por otra parte se nota que lo está haciendo adrede, que él sabe que lo está haciendo para divertirse y que sabe que no va a pasar nada, que no es un peligro real, que aquí lo que pretende es otra cosa, ¿no? Pero los niños sí que viven esa intensidad, ese peligro, mientras que Mortajosaurio por detrás se está riendo y se está como diciendo, venga, si no va a pasar nada, chavales. Mortajosaurio al final les va dando indicaciones de cómo pueden escapar de cada una de las situaciones, pero efectivamente parece que todo sea una fantasía que este personaje está metiendo en la cabeza de los niños. Claro, es que incluso tiene la historia, tiene incluso aspectos como de cartoon, que llamo yo, de dibujo animado. Cuando sí, la casa, dicen que la casa entera se estremeció y se le entrechocaron los huesos, las cortinas se enrollaron y las ventanas parpadearon y abrieron muy grandes los ojos pavorosos. Esto es muy de dibujos animados. Pero bueno, eso es en el momento en el que hablamos del llamador Marley, que si quieres, yo he visto que tú también has tomado notas al respecto. No, decirte que claro, a mí desde el principio
Y fíjate que ese llamador, el llamador Marley, estaba ahí todo el rato. Y no fue sino después, ya más tarde en la lectura, cuando me di cuenta de, oye, ¿qué tipo de historia me está contando este hombre y qué está haciendo aquí? Claro, para mí, esta historia y lo del llamador, que ahora hablamos de ello, es como si juntaras las típicas historias estas del Club de los Cinco. Un grupo de niños van a resolver un misterio. Un grupo de niños se enfrentan a algo misterioso, terrorífico, lo que sea. Una cosa muy Stranger Things al final. Lo que te iba a decir al respecto de esto es que para mí esta historia es una mezcla de El Club de los Cinco con Cuento de Navidad. Y de aquí lo del llamador Marley, que Bradbury en este caso ha metido a modo de homenaje. Sí. Por el personaje de Marley, de Cuento de Navidad. De hecho, se llama El árbol de las brujas, pero podría llamarse Cuento de Halloween. Perfectamente. O sea, es que esto es Cuento de Halloween. Además, hace alusión a Dickens, a Cuento de Navidad, de forma bastante directa. Cuando dice llamador Marley, es porque Marley era amigo de Scrooge. Y hay lo que es un párrafo entero que a mí me pareció relevante destacar. Y lo voy a leer, ¿no? Que sería este. La cara del llamador era la cara de un hombre con un atroz dolor de muelas, la mandíbula atada con un pañuelo, el pelo revuelto, la boca abierta en una mueca que mostraba los dientes, la mirada salvaje. Más muerto que un adoquín Marley, amigo de Scrooge, habitante de comarcas más allá del sepulcro, condenado a errar por esta tierra eternamente hasta que... Esto para mí es lo que te digo, esto es un homenaje puro y duro a Cuento de Navidad. Porque Marley, si yo no me equivoco, porque la verdad que no me acuerdo de la historia, pero Marley es el fantasma del ex colega de Scrooge, el que lo lleva a ver su pasado, su presente y su futuro, ¿no? Creo recordar que sí. Yo creo que seguro que habrá muchas más referencias a otros autores, a otras historias. Pero bueno, aquí la verdad es que lo principal es el hecho de que los niños creo que van haciendo un viaje de conocimiento, ¿no? de descubrimiento, en pos de salvar la vida a Pipkin, porque al principio era solamente salvarle, pero a medida que van avanzando en este viaje nos damos cuenta, o ellos mismos se van dando cuenta y eso nos lo transmiten, de que hay algo más en juego, de que en realidad lo que están intentando salvar no es al Pipkin que están viendo en cada historia, sino la vida del Pipkin que han dejado atrás en el pueblo y que es el verdadero personaje, el verdadero Pipkin. Esto está guay, se revela al final cuando están en las catacumbas y se encuentran a Pipkin ahí, le dicen que salgan, ¿no? Lo llaman y le piden que salgan. Yo creo que se revela directamente ahí, que se da a entender que claro, que lo que están viendo es una especie de representación de su amigo, pero no es el verdadero Pipkin, sino que el verdadero Pipkin está en el hospital, está ingresado, lo está pasando mal, etcétera. Y entonces, claro, a nivel narrativo nos sitúa como en dos realidades que están ocurriendo al mismo tiempo. Ya no se sabe muy bien en qué realidad andan ellos. Es como una especie de realidad soñada, una especie de realidad imaginada. Hay un momento en que los niños, cuando visitan México, la Noche de Muertos, tienen un encuentro con sus dobles, con sus doppelganger. Sí, ¿no? Es cierto. Los doppelganger mexicanos. De hecho, se llaman igual, pero el nombre es español. En español. Sí. Entonces es curioso que... Entonces eso también deja un poco en el aire que quizá ellos mismos incluso sean una propia fantasía o sean una ensoñación o estén realmente viviendo esto de una manera no real. Y cabe decir que si al principio la historia parece pues una aventura que promete pues, diversión, porque sí que es verdad que se asustan, ellos se asustan y se ríen, creo que del propio miedo, pero asumen que es una aventura que lo van a pasar bien. Y sí que es cierto que a medida que va avanzando la historia, yo he notado que el tono de la narrativa se encrudece, se vuelve más gótica, más adulta, ¿no? Entonces yo creo que esto hace alusión también a cómo ellos van madurando todas esas ideas que están entrando en su cabeza acerca de, pues eso, de cómo se reverencia a los muertos en cada sitio y cómo van cayendo la cuenta que al final no es una fiesta tan pueril, ¿no? Y tan inocente como ellos pretendían. Claro, es que por ejemplo es verdad que estoy recordando la parte de los druidas, que en un momento dado cuando llegan los romanos y los atacan y tal,
ahí hay una parte que se vuelve violenta, que se vuelve un poco sangrienta, por ejemplo. Otro momento que me acaba de venir a la cabeza, hay un momento en que Pipkin es usado como badajo de una campana. Sí, de hecho lo dice así, badajo de carne y hueso. Badajo de carne y hueso que está golpeando una campana en Notre Dame, creo, si no recuerdo mal. Correcto. Y claro, y los chicos están abajo viendo aquello y diciendo, pero que se va a romper la cabeza. Entonces sí que es verdad que... Pero también te digo una cosa. Yo creo que el público juvenil realmente aprecia bastante que haya un poco de morbo, un poco de, ¿sabes? De cosas escabrosas. Sí, porque además no está tomado desde el punto de vista del horror o del terror, sino desde un punto de vista fantástico. Claro. Y Ray Bradbury no se recrea en el morbo, en la sangre, en las vísceras. No es una persona que se recree en eso. Y él sabe muy bien al público al que va dirigido y sabe hasta dónde puede llegar. Claro. O sea, se ve claramente. Pero bueno, sí que es cierto que es un viaje de madurez. Es cierto que esta historia son ambas cosas. Puede ser un viaje de madurez y de aprendizaje, ¿no? En torno a la festividad del Día de los Muertos, a todo lo que conlleva, porque aquí hay muchas explicaciones. Por un lado, de dónde viene, cuál es el origen, lo que hemos dicho, la muerte de la luz, la muerte del sol. Por otro lado, qué significaba la figura de la bruja, por ejemplo, ¿no? Que la relaciona con aquellas personas que tenían un afán de conocimiento, un afán de saber más allá de lo permitido por la religión. Y de ahí la crítica que tú decías antes. Entonces van como viendo varios de estos aspectos que al final están relacionados y son bastante interesantes. O el hecho de echar de menos a los difuntos, ¿no? Echarlos de menos en recuerdos, recordándolos a través de este día, etcétera. Una pregunta clave aquí que se hace al final, o que le hace Tom Skelton al final, cuando ya se queda a solas con Mortajo Sario, es: ¿pero tú quién eres? Le dice a Mortajo Sario. Y el muy capullo no contesta. O sea, lo que le dice es: creo que tú ya lo sabes. Y da muchas pistas de quién puede ser, pero lo vamos a decir porque como esto es con spoiler, yo deduzco que es la muerte, ¿no? Porque de hecho habla también de que puede que venga él, o puede que venga Destino, ¿no? Sí. O puede que venga el señor H por huesos, ¿no? Que sí. Depende de quién venga, bueno, pero que es probable que venga él y aquí viene el tema, a cobrar lo que han pactado, porque hay un pacto. Es verdad. Y aquí es donde se pone la cosa turbia. Que no habíamos hablado del pacto, que es la forma que tienen en grupo de salvar a Pipkin. Efectivamente, la forma que tienen de salvarle es después de su noche mexicana, y esto suena así como a Loca Noche en Las Vegas, después de su noche mexicana en la cual prueban los dulces de pues, lo que son las calaveras con sus nombres tallados y tal. Ellos recogen una calavera de azúcar, una calaverita esta de azúcar con el nombre de Pipkin, pero Pipkin no está ahí en México, o sea, por lo menos no en el cementerio, sino en las catacumbas, que es bajo ese suelo mexicano, ¿no? Que aquí ya también hace una crítica velada, ¿no? Mortajo Sario o el autor, acerca de que allí se enterraba quien no podía pagar lo que es una lápida o una tumba en condiciones. Y además hace una doble crítica porque luego comenta que es el lugar al que luego llevan a los turistas. Cierto. O sea, no pueden pagar, pero luego pagarán por ello. Bueno, pues ahí está Pipkin y ahí le llevan la calaverita esta de azúcar con su nombre. Y aquí Mortajo Sario, que es donde llega su gran carcajada final. Aquí entendemos por qué se lleva riendo todo el relato. Y además a gusto. Y es porque les dice, bueno, no, si todo lo que hemos hecho no ha servido de nada. Si en realidad el que puede salvarlo soy yo. ¿Y cómo? Pues mira, si os coméis un trocito de esta calavera cada uno con el nombre de Pipkin y hacéis un trato conmigo, que el trato es que yo voy a quitar 1 año de vuestras vidas, porque además él sabe cuándo van a acabar las vidas de ellos. De hecho, dice la edad de todos sin nombrarlo, pero lo dice. Es lo que te iba a decir. Hay algunos que dicen, bueno, el que vaya a morir a los 56 ya sabe que va a morir a los 55. Que yo pensé, qué terrible que le diga a un crío, oye, que alguno de vosotros va a morir a tal edad. Sí, bueno, y lo más terrible de todo es que no sabes quién es el que va a morir a los 48, como decía, a los 48 o a los 55 o a los 90. Claro. O sea, no lo sabes. Ya te está diciendo, uno de vosotros va a morir a esta fecha. No voy a decir quién.
Pero ya ese miedo, o sea, ya no solamente perder el año de vida, es decir, a ver, yo no sabía los años que tenía por delante. Si además de quitarme un año de vida, me estás diciendo que podría tocarme a mí morir primero, pues... Y a mí me surge una pregunta en este momento. ¿Tú querrías saber el día de tu muerte? Pues yo creo que no. Por una parte, ayudaría a la hora de preparar cosas, ¿no? De dejar todo más o menos atado o de vivir de una determinada manera. Pero por otra parte, yo lo pienso y digo, joder, es que siendo como soy, viviría obsesionado con esa fecha. Así que prefiero no saberlo. ¿Tú qué? Yo estoy de acuerdo. O sea, yo prefiero no saberlo. A mí que me pille por sorpresa, que sea rápido e indoloro. Podemos hablar con el señor Mortajosario a ver qué nos dice. Sí, podíamos preguntarle a ver qué tal. Sí. Pero bueno, que Mortajosario en definitiva también es una muerte optimista, porque además de divertida, ¿no? Que tiene muy gracioso, pero que él en todo momento deja caer, lo dice en varias ocasiones, que no es el fin, que la muerte no es el fin. Sí, y bueno, aquí yo creo que Ray Bradbury ha hecho uso de sus esperanzas propias, ¿no? Claro, sí. Bueno, que aquí todavía le quedaba a Bradbury 60 años para morirse, pero bueno. Ya. O 50. Pero sí que es verdad que, bueno, el tema de la muerte es algo muy recurrente, el miedo a la muerte. Uh-huh. Pero sí que es verdad que aquí en un momento le dice a los chicos cuando están en Egipto, ¿quién sabe si ese es el Pickyn de hace 4000 años? Puede ser cualquier Pickyn en cualquier época. Aquí Bradbury nos ofrece su particular versión sobre la reencarnación o el hecho de que podamos volver de alguna manera a la vida. Pero bueno, es el tono que tiene que tener, en realidad, por un lado. Sí. Por otro lado, esta historia es verdad que en cuanto a hablar de la muerte, aceptación de la muerte, a mí me parece bastante adecuada. A ver, seguramente a día de hoy, no lo sé, tampoco sabría decirte cómo piensan los niños o los chicos a día de hoy en torno al tema de la muerte, o si esta lectura les sería clarificadora, pero seguro que cuando se escribió, esta historia fue bastante bien acogida, supongo, no lo sé. Yo por la experiencia personal, ¿no? Yo tengo una niña que acaba de cumplir 9 años, está más o menos en el rango que yo creo que esta historia podría cuadrar. Uh-huh. Yo creo que para ellos la muerte todavía es algo como muy, muy ajeno. Incluso viviéndola de cerca es algo que no impregna demasiado esa infancia. Pues eso, que mi hija ha estado en funerales de gente Uh-huh. querida y la gente decía, pero ¿cómo la dejas que vea y tal? Y hombre, ella quiere verlo, no le impresiona tanto como a otra gente, porque por lo menos cuando son más niños lo ven como algo natural y lejano. Sí. Y creo que este tipo de historias, pues bueno, yo creo que ellos un poco las disfrutan más precisamente porque aprecian la lejanía de ese momento y lo ven como algo divertido y curioso. Ya hablábamos de Ana Yurba, ¿no? Y de las trillizas que también, pues en cierto modo frivolizaban mucho con la muerte y eran un poco más o menos de esta edad, lo que son las niñas. Pero esto a mí a lo que me lleva es que precisamente cuando Mortajosario les ofrece ese pacto en el que les dice vais a entregar un año de vida a cada uno de vosotros a condición de salvar a vuestro amigo Pickyn, realmente como no tienen una... Y esto insiste mucho luego Mortajosario en el asunto. Quizás ahora para vosotros un año no signifique nada. Dice, pero cuando tengáis esa edad y queráis seguir viviendo un día más, igual decís, ostras, ¿por qué hice esto? Y aún así lo hacen, claro, lo hacen para salvar a su amigo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que les avisarán cuando van a morir? ¿Verán venir la muerte? Porque claro, se supone que la muerte llega sin avisar. Tú no sabes que te queda un año más por delante, a no ser que te digan que... Estaría bien que la muerte te avisara con cierta antelación, como diciendo, te queda un año, ¿eh? Un año to go. Sí, bueno, yo conozco cierto autor que en uno de sus relatos maneja este tema. Hombre, es interesante, la verdad. Sí, el autor, vamos, me refiero a un tal Eric Luna. Ah, vale, es cierto, madre mía, o sea, estás hablando de mí y ni yo había caído en qué historia. Vale, es que hace mucho que escribí esa historia, tío. Esa historia tiene ya 7 años y ya no me acordaba de ella. Esto es cierto, ¿eh? Joder, Eric Luna. Sí. ¿Qué ideas maneja? Qué ideas. No, pero al fin y al cabo la muerte, pues un poco la fecha de caducidad, la obsolescencia programada del ser humano, ¿no?
Es un poco un tema bastante recurrente. Me encanta ese término, la obsolescencia programada del ser humano, sí. Sí. Y bueno, y además Mortajosario se lo dice, claro, dice, cuando os diga pagad. Pagaréis. Sí, yo diré dad y vosotros daréis. Así es. O sea, y luego hay una frase que me gusta mucho, que es cuando todos acceden ya al trato que hace con Mortajosario para salvar a Pipkin, ¿no? Les dice, bueno, pues ahora tenéis que comer, masticar la golosina, pero se lo dice de una manera que a mí me flipa, que es tragad oscuridad, entregad vuestro año. Wow, la verdad es que sí, ¿eh? Tragad oscuridad. ¿Se puede ser más siniestro a la hora de darle a comer una golosina a un niño? Sí. Y bueno, a ver, hay que decir que Ray Bradbury, a mí la historia, pues, bueno, tiene sus más y sus menos, tiene sus altibajos, pero tanto el principio como el final me gustan muchísimo las descripciones que hace y se nota muchísimo esa vid poética que tenía Bradbury. Sí. Ese deje gótico también, pues, esa querencia hacia lo oscurito, ¿no? No sé, y mola mucho cómo refleja con párrafos muy cortitos, refleja ahí una cantidad de detalles góticos, oscuros, que si quieres puedes verlos así, pero quizá en ojos de un niño no sean tanto, no sé, creo que están muy bien. Esta historia es que es un mezclete bueno, ¿eh? Pero por lo que tú dices, mira, el tono lírico que usa, el tono poético, que a veces se va un poco por los cerros de Úbeda. No es que se vaya, ¿no? Pero utiliza imágenes que de repente pues, son muy líricas y te evocan cosas, sacándote un poco de la historia. Pero luego también esta historia que está contada como para niños, que tiene esa parte fantasiosa, que sabes que está exagerando a veces, o que está nombrándote cosas que son imposibles. El propio árbol de las brujas que le pone nombre a la historia es un árbol que da calabazas encendidas. Sí, que además esas calabazas, luego al final de la historia, se van apagando a medida que se van cerrando las puertas de las casas del pueblo. Y cada una de esas calabazas tiene la cara del disfraz que ya ha dado de sí por esa noche. O sea, que ya se ha quitado el disfraz, ¿no? Y ya ha dicho, hasta aquí la noche de brujas. Y a mí me flipa también que muchas veces Ray Bradbury, a pesar de ese tono, como digo, lírico y gótico, también adopta la voz infantil, ¿no? Y hay un párrafo, por ejemplo, que yo creo que refleja muy bien esa adecuación, ¿no? a la voz infantil que es. Y lo voy a leer así, tal cual, ¿no? Léelo. Casi al principio, y creo que tú también lo tenías señalado, es: allí, en el fondo, había un largo túnel subterráneo de aguas envenenadas que goteaban, y cuyos ecos no cesaban de llamar ven, 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 y si vienes te quedarás aquí para siempre, goteando para siempre, susurrando, fluyendo, precipitándote, cuchicheando, y nunca te irás, las. Sí. Para mí es como un cuentacuentos contándole un cuento a un niño. Un cuento de terror, por un lado. Pero por otro lado, lo que tú dices es que yo creo que a Ray Bradbury tenía a su niño, esto que llaman el niño interior, ¿no? Lo que tú, como quieras llamarlo. Pero Ray Bradbury era un niño metido en la mente y en el cuerpo de un adulto escritor. Totalmente. Y se divertía como pocos escribiendo y lo gozaba como si fuera un juego. Y eso se nota. O sea, eso sí que se nota en el libro. De hecho, a ver, él se le conoce mucho por ciencia ficción, porque en realidad las obras que le dieron fama, que Claro, fueron Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas, pues son ciencia ficción. Pero él siempre lo ha dicho que él no era un escritor de ciencia ficción. Él era un escritor de fantasía. Le gustaba repozar mundos, crear ensoñaciones, le gustaba la imaginación y le gustaba volar en la imaginación y hacer que los lectores volaran con él. Entonces, creo que es interesante, pues eso, ver este tipo de historias que se alejan mucho de por lo que a él se le conocía, ¿no? Básicamente, y es interesante porque se le ve disfrutar, como tú dices, se le ve disfrutar mucho. Es que yo me lo imagino como pensando, esta historia la van a leer chavales de 10, 11, 12 años y como pensando en el público, pensando en esos lectores a los que le iba a llegar la historia. Yo me lo imagino muy así. Sí, y yo te digo más. Bradbury es Mortajosario.
Bradbury le dicen ven a leer la obra y va disfrazado de Mortajosaurio, seguro. Seguramente. Pero es que, claro, Seguro. Mortajosaurio al final es la figura del mentor. Es un mentor lúgubre y siniestro porque, como hemos dicho, es la muerte encarnada. Pero vamos, es un mentor y claro, el que hace de mentor aquí, un poco de narrador, es Bradbury, claro, es su voz. Luego ya, para concluir, si quieres, cuando comen la golosina, vuelven corriendo a casa y ven que efectivamente, pues, Pipkin se ha salvado. Tenía una apendicitis, lo pillaron a tiempo, lo operaron, todo salió bien y todo se ha concluido satisfactoriamente. Aquí hay en este camino en el cual ellos van ascendiendo, van posicionándose en las épocas en las cuales ya se habían visto, ¿no? Para un poco despedirse de sus coetáneos, ¿no? De la ficción. Pues en ese trayecto, cuando llegan a casa y salen corriendo en dirección a casa de Pipkin, hay una frase que me parece súper significativa acerca del paso de la inocencia o de ese abandono de la inocencia con esta última noche de Halloween hacia la adultez. Y es que a medida que van corriendo, dice, y las máscaras se les caían y ellos pasaban por encima. Ya les daban igual las máscaras. Al principio de la historia estaban rebuscando máscaras viejas que tenían de otros años y tal, en baúles y tal. Estas máscaras ya no las podrían recuperar. No les importaba. Sí, es como que han trascendido las creencias que ellos mismos tenían sobre la propia fiesta y... De hecho, también se dice que, pues bueno, una reflexión de Tom, pues esa de que, bueno, me doy cuenta de que donde yo vivo no se entiende este concepto o está muy desvirtuado o no es tan bonito, no mola tanto como, por ejemplo, se hace en otras culturas en las cuales no solamente se llora a los muertos, sino también se celebra que hayan estado en vida y se les homenajea, se les recuerda, ¿no? Claro, más un memorial, como en el caso de la fiesta de muertos mexicana, donde a ellos mismos les sorprendía el hecho de que el ambiente festivo, ¿no? Que no tenga que ser algo triste o lamentable o tenerle miedo a la muerte, como tal. Así que, Pues... bueno, acabaría así con Pipkin sano y salvo y el resto de los niños con un año menos de vida. Vaya, ¿eh? Qué bonito. Una vez que llegamos aquí, es cuando decimos, cuidado, ojo, cuidado, que Mortajosaurio, esto lo sabía desde el principio. Sí. Él no iba a salvar a Pipkin, él iba a cobrar su paga. Claro que sí. O sea, esto ha sido una estratagema de Mortajosaurio para entretenerse la noche de muertos y robarles un año de vida a cada uno. Claro, y manipularlos ahí a tope, porque lo manipulaba a base de bien. Oye, podríamos hacer esto también, ¿eh? Ver como la versión que nosotros sacamos de la historia. En realidad la versión de Mortajosaurio es totalmente distinta. Sí, en realidad es un sociópata que se alimenta de los años de los demás y manipula a los niños que son los más vulnerables para cobrarse la paga, ¿no? Ya te digo, porque les ha pedido un año. Imagínate que les pide 5 o les pide 10. Claro. Y si esto hubiera sido más tétrico, pues sí, hubiera salvado a Pipkin del apendicitis, pero al día siguiente lo hubiera atropellado un coche. No. Bueno, mira, yo también te propongo, ya que Bradbury homenajeó en su caso a Dickens, nosotros podemos homenajear a Bradbury y escribir un cuento que sea precisamente en este sentido. Claro. Oye, sí. podemos enmendarle la plana un poquito a Bradbury. Bueno, no se va a quejar. No, ya el pobre me temo que no. Víctor, antes de cerrar el especial Halloween este que hemos tenido, bueno, para hoy me he traído... Esto la verdad que lo he pensado un poco antes de grabar, pero he pensado, venga, vamos a recomendar algún libro más aparte para el Día de Muertos. Vale, pero vamos a cerrar con Bradbury antes de las recomendaciones. Vale. Y yo quiero que, por ejemplo, en tu caso, ¿con qué te quedarías de la historia y a quién se la recomendarías? Hombre, a ver, recomendársela, yo se la recomendaría sobre todo a un público juvenil. A mí me parece una historia juvenil bastante... O sea, me parece un referente. Fíjate que yo esta historia no la había leído, ¿no? Pero para mí, pues un poco está al nivel de las historias juveniles de Roald Dahl. O, por ejemplo, Coraline de Neil Gaiman. Que a mí, bueno, esa historia la verdad que la puede leer un adulto, un joven, da igual. Se la recomendaría a un público juvenil. Ahora bien, si te interesa la historia, la festividad de Halloween, también se la recomendaría a un público adulto.
la verdad, porque es bastante interesante y te permite tirar del hilo. Ya te digo, ha habido cosas que a mí me han llamado particularmente la atención. ¿Con qué me quedo? Yo me quedo con el truco este que ha hecho Bradbury a la hora de usar a Pitkin para tirar de la trama durante toda la historia. Porque es lo que te digo, es lo que mantiene la intriga. Yo me quedo con eso. O sea, me parece que ni tan mal, ¿eh? Un buen recurso. No, está bien. Yo estoy contigo. Yo creo que la recomendaría a niños a partir de 8 o 10 años. Yo creo que ya es una edad que bueno, a lo mejor no pueden entender la complejidad de algunas de las reflexiones, pero se lo van a pasar bien. Porque es ese tipo de historias que, bueno, que les dan un poco de yuyu, pero les gusta y tampoco les va a crear un trauma. Claro. Y en mi caso yo me quedo con la aventura, ¿no? Y sobre todo con las descripciones. Me encantan las descripciones, sobre todo cuando Bradbury se mete en ese rollo, como te he dicho antes, gótico, lírico, no sé, me encanta esa manera de describir de Bradbury. Tienes razón. Es verdad que señalaría también la maleabilidad de esa historia que tú has dicho que por momentos te recordaba un poco a un cartoon, ¿no? A aquí sí. Puede pasar de todo esto. Y bueno, y ahora sí, Eric, venga. He estado pensando antes que, yo te digo, le he dado vueltas 5 minutos, pero bueno, me han venido estos libros. Yo recomendaría para Halloween, para el Día de Muertos, en primer lugar, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Porque sí, porque al final, aparte de que sea una de las obras cumbres de la literatura mexicana, es un clásico. O sea, es totalmente un clásico, pero claro, tiene ese tono fantasmal que requiere el día. Y yo creo que además es que es una novela perfecta para un Día de los Muertos. Luego me ha venido una historia de fantasmas, que es muy clásica, que es Otra vuelta de tuerca de Henry James, que bueno, eso sería una historia que yo voy a recomendar siempre, porque la verdad que es un historión. Sí, magnífica. Y ya por último, una que te he comentado antes, que es un poco más rara, que descubrí hace unos años, que es la antología de Spoon River, de Edgar Masters Lee. Básicamente se supone que son lo que hay escrito en la lápida de cada persona del pueblo de Spoon River. Entonces es una historia coral. Aparte, en origen es poesía, o sea que está escrito son versos lo que hay escrito en cada lápida. Pero al final es una historia, porque lo que te está contando es la historia del pueblo. Yo me quedaría con esas 3 historias que han sido las que me han venido. Suena muy interesante. Yo recomiendo a todo el mundo que tome nota y bueno, que es un buen día para adentrarse en este mundo. Yo, por mi parte, tú ya sabes que yo soy muy fan de Neil Gaiman, y yo recomendaría el libro del cementerio, porque además tiene un tono también más o menos juvenil, se desarrolla en un cementerio, es bastante divertido. No sé, me gusta mucho ese libro. Además fue con el que yo descubrí a Neil Gaiman, y bendito descubrimiento. O sea que yo recomiendo ese libro. Si tuviera que recomendar a algún otro, recomendaría El diablo me obligó, de Hagenbeck. Sobre todo porque está ambientado en toda la tradición mexicana de culto a los muertos, de diablos y tal. Luego se hizo una serie, la serie se llama Diablero, y por desgracia Hagenbeck no escribirá más sobre esto porque murió hace relativamente poco. Y me parece que Hagenbeck tiene una prosa magnífica, y El diablo me obligó es una maravilla. Es una maravilla. Sabes que lo tengo en el ebook y no lo he leído todavía. Pues estás tardando, porque este hombre escribía brutal. Me lo apunto. Víctor, ¿te parece que concluyamos aquí el capítulo de hoy? Sí, por supuesto. Además, dar gracias a todos los oyentes, que el feedback que estamos obteniendo, y bueno, que cada vez somos más, y agradeceros a todos que estéis ahí al pie del cañón. Recordaros que dentro de muy poquito también vamos a estar en Murcia en la vitrina, ¿no, Eric? Vaya. Hay como maniquíes parlantes detrás de una vitrina, de un escaparate. Va a ser divertido, va a ser nuestro primer directo, efectivamente. Murcia en la vitrina, en una tienda de moda llamada Zacho. Efectivamente, estaremos allí sábado, si no me equivoco, 26, ya lo diremos conforme se acerque el día, pero sábado 26 a la 1 de la tarde es un momento ideal para escucharnos ahí al otro lado del cristal. Y nada más, deciros que al resto, que si nos habéis conocido ahora, pues darnos un like, seguirnos, todas esas cosas. Suscribiros, compartir, que a través de Linktree/ficciópatas podéis encontrar toda la información sobre tanto Eric como yo,
y sobre el programa que nos ocupa, ¿no? De Ficciópatas. Enlaces a iVoox, a todas las plataformas en las que estamos, YouTube, estamos en todas partes. No sé si, Eric, tú tienes algo más que decir. No, yo nada, despedirme de ti y desearte que pases un feliz día a los muertos. Pues igualmente. Así que, pues nada, lo que digo siempre, no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.